Bueno, en este sector y en todos, la verdad, pues obviamente pues hay muchísimo más dominio en este caso del sector masculino, pero bueno, es verdad que yo no he tenido problemas en ese sentido y he podido sacarlo perfectamente todo adelante y no, es verdad que no me he encontrado ninguna dificultad. Yo también tenía muy claro que quería hacer un negocio en el que me permitiese conciliar. Entonces, para mí creo que es uno de los grandes objetivos que tiene al final una mujer emprendedora, porque seguimos teniendo en muchos casos familias en las que el modelo de familia sigue teniendo un predominio más la mujer respecto a todo, aún así trabajando fuera de casa, que respecto al hombre. Yo en mi caso es verdad que no es así y he tenido siempre muchísimo apoyo por parte de mi pareja, pero es verdad que yo a nivel personal tenía muy claro que quería, ante todo, conciliar. Y quería además demostrar con este negocio el que un empresario no tiene por qué estar sacrificado toda su vida al negocio. Y era un tabú que yo quería romper desde el minuto uno. Por eso yo hice un concepto de pastelería y dediqué todos mis esfuerzos a buscar cuáles tenían que ser aquellos puntos a estudiar y valorar para yo poder enfocar este negocio a una conciliación pura y dura. Entonces, me centré en buscar como objetivo un cliente que solamente viniera por la mañana, ya fuera porque hubiese muchísimos negocios alrededor para gente que trabaja, que hubiese colegios, etcétera, etcétera. Entonces, ese fue uno de los puntos, porque al final yo lo que quería era poder cerrar a media mañana y que yo por las tardes lo tuviera libre de cara a estar con mis hijos. Y ya no solamente es eso, al final conciliar, me da igual que tengas hijos a que no los tengas. Se trata de tener tu propio ámbito personal para ti, tu propia parcela para ti. Entonces, yo simplemente quería intentar poder demostrar que se pueden conciliar ambas cosas, que se pueden unir varias cosas. Y mientras me lo pudiera permitir en el negocio, yo estoy feliz de poder dedicarme por la mañana a la pastelería y por las tardes dedicarme a mis otros amores, que son mi familia. A ver, principalmente, tanto en Toledo como en el resto de España, yo creo sinceramente que la pastelería está muy enfocada a núcleo familiar de quien se dedica a esto. Entonces, al final nos encontramos con familias que llevan generaciones y generaciones de pasteleros y salvo que te vayas a grandes pastelerías a nivel ya pues prototipo La Mallorquina o prototipo Panem, por ejemplo en Madrid, o Turris en Barcelona, La Atelier. Son al final pastelerías muy grandes que sí que admiten a lo mejor el contratar más gente de fuera, pero tú cuando vienes a ciudades más pequeñas, sobre todo yo lo he notado aquí en Toledo, en comparación con Madrid, por ejemplo, te encuentras que son núcleos muy cerrados a la hora de contratar a gente de fuera, lo suelen dejar todo más a nivel familiar. Entonces al final yo me vi con la tesitura de que cuando terminé de trabajar y hice las prácticas en Madrid, de encontrar trabajo aquí en Toledo. Y sí me encontré un poco de dificultades a la hora de que contraten, etcétera, etcétera. Aparte yo también tenía muy claro el tipo de pastelería que yo quería hacer y el tipo de obrador que yo quería tener y no se ajustaba con lo que a simple vista había aquí en Toledo porque era más una pastelería tradicional lo que hay aquí. Entonces, desde el minuto uno en que intenté buscar trabajo y no encontraba algo que de verdad me llenase y me gustase, fue cuando tomé la decisión de que quería montar mi propio obrador con mi idea, mi proyecto. Era un proyecto que yo llevaba 2 años y medio con él en la cabeza y para adelante. A ver, yo creo que ahora mismo es fundamental que se fomente muchísimo más el que la mujer esté integrada en ciertos sectores que tienen un dominio totalmente, en este caso, masculino. Y es así, pero creo que juega en nuestra contra lo que te comentaba anteriormente, de que al final la mujer sigue teniendo más difícil conciliar que un hombre y estamos en un sector en el que a simple vista parece muy difícil conciliar. Pero creo que hoy en día de verdad es todo cuestión de ver y valorar qué es nuestra prioridad. Si nuestra prioridad al final es intentar conciliar,
tú vas a poder hacerlo, porque lo puedes hacer buscando un sector determinado o una clientela determinada, una determinada zona de venta. Puedes gastarte el dinero o invertir en maquinaria que te facilite en un momento dado el que tú puedas conciliar. Yo ahora mismo tengo claro que si no es por la cámara de fermentación controlada, yo tendría que estar haciendo aquí una serie de horas por la noche que gracias a esa máquina me facilitan la labor de no tener que hacerla. Entonces, al final yo creo que es un poco jugar con todos los aspectos en los que tú puedes intentar solventar esa conciliación, digamos, y aunarlo todo para lograr al final un equilibrio. A ver, en este caso creo que ya no solamente a la mujer, sino al hombre, yo creo que hace falta mucha más información. Porque me he empapado mucho desde el inicio en ir a foros, he intentado hablar con asociaciones, he ido a muchas ferias de pastelería, de panadería, y ahí, gracias a Dios, hay mucha gente que te informa y te cuenta, pero al final yo creo que es clave el conseguir hablar con otra gente del sector que también viva o haya vivido lo que tú vas a iniciar y esa gente al final con su experiencia es la que de verdad te va a dar un feedback de cómo es esto y que estés bien informado al final, que no sea meter aquí la cabeza y que salga por donde tenga que salir. Me ha ayudado muchísimo de cara a que al final cuando tú tienes un obrador, tienes X metros, encuentras el local, es como ya donde coloco todo, que a nivel de productividad, dónde mejor situar cada maquinaria. En ese aspecto, eso para mí ha sido fundamental porque yo llegué y dije, vale, ahora tengo este local y ahora qué hago. Entonces, en ese aspecto me ha ayudado muchísimo. Y luego el servicio y el trato para mí ha sido inmejorable. O sea, yo sé que desde el minuto uno he podido contar con Ferneto y si necesitaba algo no lo tenía hoy, lo tenía ayer. Entonces, para mí eso ha sido clave. Han estado desde el minuto uno ahí pendientes de todo, de lo que pueda necesitar, de lo que no, ayudándome, llevándome a otros obradores, a la fábrica, a todo para que yo pudiera conocer de primera mano todo el producto. Y para mí eso es fundamental porque al final tú necesitas empaparte y conocer bien lo que estás contratando y lo que quieres coger. Bueno, como antes te he dicho, yo sobre todo bueno, ya antes de querer montar el obrador, yo lo que hice es a todo lo que fuera de pastelería yo asistía. Entonces he asistido mucho a ferias y a diferentes foros y demás, como te he comentado antes, y allí conocí a Ferneto. Me pasé por su stand y conocí a Jesús y a Gonzalo y la verdad es que yo ya conocía a Ferneto desde antes y desde el minuto uno la verdad es que el trato ha sido excepcional y tenía claro que era una de mis grandes opciones para poder montar el obrador. A ver, yo principalmente lo que más valoraba era el trato, principalmente, con independencia de que obviamente el precio es importante, pero para mí el trato es fundamental. Entonces tenía claro que para mí mi prioridad era que no solamente tuviera un buen precio que se ajustara al final a mis necesidades y a lo que yo pudiera permitirme, sino que también el trato en todo momento y el servicio fuera excepcional. En este caso, tanto en la escuela como luego cuando hice las prácticas, es verdad que ya empiezas a meterte en este mundo y empiezas a conocer gente, modelos diferentes de negocio, de oradores, que te van ayudando un poco a coger diferentes ideas de qué es lo más práctico, lo más productivo, lo que más te puede rentabilizar en un momento dado. Y en ese caso estuve cogiendo un poco ideas, también de donde hice las prácticas, también cogí las ideas, pero aparte Ferneto en este caso, como gran proveedor de toda mi maquinaria, es el que más me ha ayudado en ese aspecto.
ver, yo sobre todo tuve muchos problemas con el local, porque al final te metes en la obra y hay cosas que van saliendo, pues como en todo, como en todas obras, van saliendo a posteriori, y entonces es verdad que a nivel técnico yo tuve muchísimos problemas, pero es verdad que Ferneto me ha ayudado muchísimo, porque incluso había cosas con las que yo no contaba, y gracias a que Ferneto me lo ha informado previamente y me ha ayudado y me ha asesorado, pues he podido ir poniéndolo, como el sistema de extracción que hay en este local, cosa que yo, por ejemplo, no tenía a simple vista ni idea ni caía en ello. Lo que te digo, la distribución de toda la maquinaria, dónde es más productivo y rentable poner cada cosa. Entonces, en ese aspecto, la verdad es que es fenomenal. Todo. O sea, yo tenía claro que cogía la marca de Ferneto y que sabía que apostaba por algo de éxito y por un producto al final de calidad. En todo momento mi pastelería está basada en hacer un producto artesanal y de calidad, y para ello tengo claro que necesito la mejor materia prima y la mejor maquinaria posible, y sabía que con Ferneto era un acierto 100%. Principalmente me encantaría que este me durara muchísimos años, como se suele decir. Pero bueno, la verdad es que mi sueño sería el acabar teniendo también una parte de cafetería de cara al público, e intentar a lo mejor tener obrador y tienda en un lado y cafetería y punto de tienda también en otro. Y también mi espinita es el pan. Entonces me gustaría sacarme también algún diploma de panadería, que además en la escuela de Le Cordon Bleu también lo quieren acabar sacando próximamente. Entonces me gustaría pues terminar de estudiar panadería y poder llegar a hacer algún día también nosotros el pan. Y nada, y principalmente pues eso, que vuele muy alto Boner y que funcione y que guste mucho y que sigamos mucho más tiempo, y poder dedicarme a esto hasta que me jubile, como que dices, si es que me llego a jubilar. Sí, por supuesto. Eso lo tengo clarísimo, que los quiero conmigo, vamos, hasta el fin del mundo con ellos. Principalmente, como he dicho antes, la información. La información es poder, y el informarse de absolutamente todo, tenerlo todo muy hilado, cálculos hechos, licencias e información de todo tipo de maquinaria, de producto, de requisitos. O sea, es que es información pura y dura. O sea, que se empapen bien de todo lo que es necesario previamente, que hay muchas cosas que obviamente hasta que ya no estás metido en este mundo no las vas a poder saber, ni por mucho que quieras controlarlo lo vas a poder hacer, porque solo la experiencia te va a dar al final ese grado de madurez para poder ir sacándolo. Pero sí es cierto que todo lo que lleves ya de información y de estudio previo hecho, al final es un punto a favor en todo caso. Creo que eso sería un poco complicado, porque es que la verdad se vende todo en general muy bien, pero es verdad que yo siempre me he hecho muy famosa tanto por mis cookies como por mi brownie, porque además mi brownie va totalmente sin frutos secos, porque a mí personalmente nunca me ha entusiasmado el que llevara nueces, y yo lo hago incluso con más chocolate todavía, para sustituir ese crunchy que tiene en la nuez con la pepita del chocolate. Entonces esos dos diría que es de lo que más vendo. Pero luego ha gustado muchísimo el concepto que hemos puesto de pastelería francesa con tartas individuales, y la verdad es que creo que fue un acierto desde inicio, porque está gustando muchísimo. Al final a la gente le encanta el decir, bueno, pues me llevo aunque sea este trocito, y con eso te satisfaces lo suficiente, y yo creo que por eso gusta tanto el haber puesto esa opción. Entonces la verdad es que eso lo vendemos un montón. Hacer una tartaleta, es la verdad es de las que más vendo, junto con la tarta de queso, que es una tartaleta de limón y chocolate blanco con un merengue italiano y ralladura de lima por encima. Entonces nada, espero que os guste. Pues esta tartaleta lleva una base de masa sablé. Entonces ahora lo que vamos a hacer es forrarla primero. A ver, que yo creo con este trocito ya nos va a llegar. Bueno, pues una vez que tenemos ya horneada la tartaleta de masa sablé, nosotros lo que hacemos es pulirla un poquito
con un microplane en este caso, para que se vea totalmente recta, bonita, pues si hay alguna imperfección y demás, pues dejarla lo más bonita posible. Y de esa manera que quede estéticamente pues más presentable. Al final también, como veréis en toda la tienda, yo desde el minuto 1 le he dado muchísima importancia a la estética de la tienda, porque para mí no solamente era importante el producto, sino que al final también la gente que entrase a la tienda viese que al final es todo un conjunto. Yo creo que toda la publicidad y todo el marketing que tú le das tiene que ir todo al final hilado y en consonancia. Entonces, en el producto que hacemos al final, pues todo queremos que vaya del mismo modo. Entonces, en este caso ya le echaríamos una crema que hemos hecho a base de limón y de chocolate blanco. Rellenaríamos. Alisamos. Y siempre los bordes acabamos con todo para que quede siempre lo más liso posible. Vale, pues nada, ya terminaríamos una vez que ya la tenemos un poquito fría para que no se vaya la parte de arriba. Le hemos hecho un merengue italiano que decoraríamos por encima. Le pasaríamos el soplete y por último le pondríamos un poquito de ralladura de lima por encima. Y ya tendríamos la tartaleta terminada.